Bienvenidas y bienvenidos. Abejas, colibríes, el perfume se expande. Agazapada bajo el musgo, mariposa precoz, la primavera. Águeda Franco. Bienvenidas, bienvenidos. Este es un espacio que organizamos como un ciclo de conversatorios. Están propuestos por el Plan Provincial de Lecturas y la Biblioteca Pedagógica. Dependemos de la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Educación. Es un placer este encuentro. En esta tarde nos proponemos una fusión entre literatura, ESI y derechos, una conversación. También les contamos que así como hemos hecho otros encuentros, otros conversatorios, les anticipamos que el próximo va a tratar de mediaciones y formas de acercar la literatura. Vamos a conocer algunas experiencias de lectura con docentes domiciliarias y la biblioteca móvil, entre otros recursos y propuestas. En la tarde de hoy tenemos esta tarea a días de haberse cumplido 15 años de la ley, de la salida de la ley de ESI. Nos proponemos un trabajo articulado con referentes del equipo del área de políticas del cuidado, educación sexual integral y educación vial. Y también tenemos el gusto de recibir a la escritora Águeda Franco. Entonces, para comenzar, damos bienvenida. Bienvenida Fernanda Fiqueprón, bienvenida Celeste Jaimes. Ellas son parte del equipo técnico del área de políticas del cuidado, educación sexual integral y educación vial. Y como les decía, tenemos el lujo, la alegría de tener como invitada a la escritora Águeda Franco. Ella nos va a compartir algunos poemas de sus libros. Le hemos pedido en esta selección de textos que nos hemos permitido hacer en conjunto, en equipo, le hemos pedido que nos comparta, que nos lea algunos poemas con el tópico mujer y con el tópico cuerpo. Es así que le vamos a dar la bienvenida a Águeda, y para recibirla voy a buscar los datos de la biografía. Cuando presentamos a Águeda, no podemos menos que recordar al admirado poeta pampeano Juan Carlos Bustriazo Ortiz. Él le ha escrito en estas palabras, decía él en sus palabras poéticas: tierna muchacha de General Pico, escribidora de floridas cartas y de bellos poemas pintados. Efectivamente, Águeda está radicada en General Pico. Entre otros textos, ha escrito con el Fondo Editorial Pampeano, Laberintos Antiguos, No le digas, y junto al grupo Desguace y Pertenencia, publicó El hilo invisible y Donde el viento, que es con el libro con el que comenzamos nuestro encuentro. Y ya más cercano, ha publicado Raspando los días, un poemario de Ediciones en Danza. Ella es socia fundadora de la Asociación Pampeana de Escritores y también del grupo de escritores piquenses, y también integra la comisión que organiza el Poesía Pampa Fest, que es un festival de poesía. Así es que, bienvenida Águeda, un placer. Muchísimas gracias por la invitación, realmente es un lujo para mí compartir este momento, sobre todo por la labor que desarrollan
porque estoy totalmente a favor de la ESI, de la lucha que llevan los docentes en la difusión y la concreción de la ESI. Y bueno, voy a saludar con un poema que habla un poco de la mujer y de una mujer que escribe. Para entender quién es, una mujer escribe. En su mirada la tiniebla se enciende. Los ojos siguen el movimiento de las nubes. Arriba hay viento. Ella escribe, se pregunta y escribe. Sincretizada al alfabeto, ahonda su hermandad con las palabras. Escribe gritos y jaquecas, revoluciones, partos y partidas. La tinta es del color de la sangre que baja por sus muslos. En la hoja blanca, la virginidad sucumbe, se llena de palabras. El mundo se reordena. Una mujer se recorta del caos. Escribe. Sigo con otro. Qué hermoso realmente ese poema, Águeda. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos encantadas de recibirte, encantadas de escucharte. Habíamos seleccionado también otro poema porque tu poesía habla de esa mujer en marcha, de esa mujer siempre de pie, que atraviesa diversos ciclos, y te lo vamos a pedir, te vamos a pedir otro más. Bueno, ¿ahora? Sí. Mujer en marcha. Este tiene una cita de Elena Caricati Penela que dice: ¿por qué a mí las tareas imposibles? Hilar la arena, dibujar el rostro del viento. Caminé larga marcha sobre piedras quebradas. Fui pie cansado y fui camino. Me golpearon los vientos, calientes látigos del norte, chicotazos helados desde el sur. Pero no me detuve. Cuando aborté, fui condenada, sin posibilidad de defenderme. Y nadie preguntó qué me asustaba, qué reloj marcaba sombras en mi corazón, qué silencio laceraba mi boca y me dejaba sin salida. Cuando parí fue con dolor, con alegría desgarrada. Fui madre de los míos, de los hijos de otras, amamanté, cuidé, crié, resguardé la familia en la tormenta, hilé la niebla, junté la arena grano a grano hasta fundar la casa, apacenté los vientos, extendiendo los dedos como un arpa para que se durmieran. Zurcí cristales por su quebradura, impidiendo que la locura se desmadre y filtre con su ácido los días. Enhebré caracoles de océanos remotos y los dejé sobre mi mesa, vocera de un infierno conocido que socava en incendios. Un destello me recordó quién soy. Mujer en marcha, mujer que se sacude los vestidos después de los derrumbes. Camino afilados espacios, con los hijos al hombro, con los muertos queridos. Soy la que cuida el fuego mientras marcha en la noche. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, un poco compartirles un poco, como comentaba Luciana, sobre los poemas de Águeda, que hablan sobre una mujer en marcha, ¿no? Y que es el tema que nos reúne hoy aquí, y me permite pensar en esto del tópico que hemos tomado para esta reunión, para esta conversa, decir y preguntarme y preguntarles también, ¿no? ¿Qué nos hace pensar
esta poesía, qué nos hace sentir, porque parece como que pone un dolor descarnado en palabras, y sin embargo es una mujer en marcha, una mujer que continúa, que suele poner el dolor en primera persona. ¿Y cómo expresarlo? ¿Cómo sabemos expresarlo? ¿Lo podemos expresar acaso con palabras? Parece como que a veces nos cuesta un poco más ordenar este caos interno. Águeda ha encontrado las palabras escritas, en este caso, para poder representarlo. Y hemos pensado y hemos sentido esta necesidad, ¿no?, de tomar a la mujer, esto que nunca paramos, que sentimos, qué cosas nos permitimos sentir, ¿no? Y cómo lo relacionamos con esto que hoy nos convoca, que es la ESI. Gracias, Fer. Esta magia que tiene la literatura, de dejarnos tomar palabras bellísimas como las que nos compartió Águeda y vincularlas, como hiciste magistralmente, para meternos de lleno en este tema que nos convoca hoy, que es hablar de la ESI. Como contaba Luciana, se han cumplido hace pocos días los 15 años de la promulgación de la ley, voy a leerlo, perdón, la 26.150, la ley de ESI. Y yo me preguntaba en este contexto, ya que las tengo acá, a Fer, a Celeste, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ESI? ¿A qué nos referimos? ¿Qué nos significa? ¿Entramos por ahí a hablar de ESI? Hola, colegas, ¿cómo están? Qué placer, súper movilizante escucharte, Águeda, y bueno, lo que se arma en red, ¿no? Lo que se arma desde una perspectiva de corresponsabilidad, de acercar, en este caso, la literatura de la mano de la ESI, y de una perspectiva de derechos es fundamental. Este conversatorio, bueno, está dirigido a toda la comunidad y ojalá que pueda, digamos, tener los frutos que se planteó el plan de lectura y amablemente nos ha invitado a compartir. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ESI? Nosotros y nosotras sugerimos y proponemos hablarnos a nosotras, a nosotres, mismas también, de qué nos pasa, ¿no?, cuando nos referimos a la ESI. Hablar de la ESI desde la ESI tiene que ver justamente con empezarnos a pensar desde lo cotidiano, desde el ingreso al aula, la organización de la vida institucional, hablando en lo escolar específicamente. Necesitamos ponernos a pensar, acompañarnos, animarnos, a representarnos aquellas cosas que nos cuesta cambiar, que quizás a veces no entendemos por qué deberíamos cambiarlas. Y bueno, la ESI nos sugiere, desde su perspectiva de derechos, ponernos a pensar si desde nuestro decir, desde nuestra convocatoria a las familias, a los estudiantes y las estudiantes, estábamos antaño incluyendo realmente a todos y todas. Por ejemplo, cuando invitamos, te digo algo muy cotidiano, reuniones de familias, que hoy en día invitamos a adultos referentes, personas adultas referentes socioafectivos, decíamos queridos padres, por supuesto que no con la intención de excluir, era lo que habíamos aprendido, y estamos en proceso de cambio, en proceso de animarnos a pensar qué nos hubiese pasado a nosotras, a nosotres, y nosotros si en algún momento no nos hubiésemos sentido nombrados. Por ejemplo, hoy sabemos la virtud de llamar a las familias, por ejemplo, hace que seamos más cercanos desde las escuelas, las instituciones, y así nos ayuda, y es un sostén, con su sostén normativo, es una ley, ¿sí? Entonces, primero cuando hablamos de ESI, hablamos de un derecho, de uno de los tantos derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, y nos acompaña, nos sostiene y nos sugiere derribar mitos y también construir, ¿sí? O sea, la etapa reflexiva es una de las partes, que ya luego también lo vamos a compartir con Fer. Es uno de los digamos, puntos nodales de la enseñanza de la educación sexual integral, pero no es solo eso, ¿sí? Ya en el transcurso del conversatorio le vamos a ir compartiendo que esta perspectiva integral de una mirada de la sexualidad, no desde su punto de vista biológico únicamente, sino amplia, ¿sí? En todo lo que hace a la subjetividad, a las personas, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos en base a eso que nos enseñaron. Ahí está la ESI, con sus lineamientos curriculares, con sus saberes,
que nos sostiene y nos acompaña como docentes y equipos de gestión a poder garantizar ese derecho. El micrófono, la invitamos Acá a Maribí. Les preguntaba, a partir de este contexto que Celeste nos estuvo contando, ¿no? ¿Cómo se organiza la enseñanza de la ESI a partir de todo esto? ¿Cómo se puede organizar? Bueno, la enseñanza de la ESI, digamos, se va organizando a través de las puertas de entrada, ¿no? Como así también de los contenidos específicos, digamos que a enseñar por nivel. Y también tenemos que tener en cuenta, digamos, que aquí siempre hay una intencionalidad pedagógica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sabemos? Que contamos con los 5 ejes, ¿sí? Y con la resolución la 340/18 del Consejo Federal de Educación. Entonces, eso nos sirve como para tener un marco normativo. Los 5 ejes que aprendemos, que vamos conociendo, que vamos desarmando, que vamos tomando para pensar nuestra práctica educativa, digamos, son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la diversidad, la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Entonces, a partir de estos ejes es que nosotros como docentes empezamos como a organizar esa ESI dentro del proyecto institucional, digamos, de manera transversal e integral. Por eso es educación sexual integral, ¿no? Porque integra, como decía Cele, no solamente los aspectos biológicos de una persona, sino todo lo que tiene que ver con ella, ¿no? Todo lo que nos atraviesa y nos habita como personas, que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con nuestras propias opiniones, con los mandatos que cada uno ha cargado y tiene en su propia vida, y que a veces, como decía Cele, bueno, nos preguntamos y nos hace cuestionar todo el tiempo estas cosas que por ahí antes, digamos, las tomábamos así, y no con una intención de excluir, sino porque no conocíamos otra manera, como decía Cele. Nosotros tenemos también los lineamientos curriculares, que ahí están divididos por nivel y por área, digamos, de ciencias sociales, ciencias naturales, lengua, matemática, literatura, tanto para el nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Entonces, de ahí es que retomamos para poder encuadrar, digamos, todo esto. También no nos tenemos que olvidar que la ley 26.150 es obligatoria, ¿no? Es un derecho que tienen nuestros y nuestras estudiantes en todos los niveles, desde el nivel inicial, empieza ahí, y sigue y continúa durante toda la escolarización en todas las escuelas, ya sean de gestión pública o privada, y nosotros y nosotras como agentes del Estado, digamos, debemos como poder garantizar ese derecho, ¿no? Porque es una gran conquista. Como decía Lu, hace 15 años que se sancionó esta ley, entonces, si bien es joven, es una ley joven, bueno, hay como que seguir y seguir y seguir, porque siempre se aprende algo nuevo, además, en las aulas, con nuestros estudiantes, uno los va escuchando, las va escuchando, va sosteniendo, acompañando, entonces, bueno, eso también nos hace movilizar un poco nuestras creencias. Tal cual, como vos decís, es imposible empezar a leer, empezar a escuchar, empezar a estudiar sobre la ESI y no sentirse atravesado por esto. Todos estamos incluidos en la ESI, creo yo. Les preguntaba, Cele, Fer, ¿de qué manera la escuela aborda estos ejes de los que hablaban o de qué manera pueden abordar estos ejes? Bueno, como compartíamos recién, los ejes de la ESI, los saberes, es fundamental que se aborden de manera transversal, con una perspectiva, digamos, crítica de lo que se selecciona y una perspectiva de tener en cuenta el orden de progresividad, de desarrollo, ¿no?
en el proceso, digamos, evolutivo de cada niño, niña, adolescente o joven, y entonces los saberes se inician siempre en estos 5 ejes, que es prioritario que se visibilicen y se destaquen específicamente en el proyecto escolar, como nos compartía Fer, y seleccionar de allí, digamos, de los lineamientos, cuáles son los que él o la docente en su espacio, en articulación con otros y otras colegas, va a priorizar en esa etapa en cualquiera de los niveles, ¿sí? También quería compartir, ampliando un poquito lo que Fer nos decía, que la resolución 340 justamente amplía a poder fortalecer los referentes y las referentes de ESI en las instituciones, y amplía también a garantizar la formación en educación sexual integral en los niveles superiores, ¿sí? En relación a lo que Mariví nos preguntás para ampliar un poquito, bueno, fundamentalmente en el eje ejercer nuestros derechos, que es uno de ellos, lo fundamental es que la ESI obviamente se enmarca y tiene lugar en otras perspectivas de derechos, en otras normativas internacionales y nacionales, por las cuales se han dejado ya de lado, por supuesto, la perspectiva tutelar, ¿sí? Y se ha pasado a una perspectiva de derechos, es decir, que la ESI pondera y valora, digamos, escuchar las voces de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin eliminar de ninguna manera la asimetría necesaria que se requiere entre adultos y niños, niñas o adolescentes para el sostén, para la nutrición, en todo el caso también afectiva, ¿sí? Y demás, pero que se promueven nuevas formas de autoridad. La ESI nos invita a pensar otras formas de autoridad docente, familiar, institucional, para alojar a las voces y las diversidades en niños, niñas y adolescentes, y no suprimir, digamos, sus deseos, sus sentires bajo otras, digamos, otras capas u otras exigencias. En el eje respetar la diversidad es fundamental tener en cuenta que aquello que se pondera y la ESI acompaña completamente a valorar positivamente las diferencias, y sugiere pensar y nos invita y nos sostiene con saberes a enseñar para repensar cómo las diferencias lamentablemente históricamente se han traducido en desigualdades sociales, ¿sí? En desigualdades que han impedido y aún hoy, lamentablemente vuelvo a decir, impiden el acceso real a los derechos de todos y todas las personas. En realidad, el eje garantizar la equidad de género, que es otro, también tiene que ver con esto específicamente, cómo las diferencias se han traducido en desigualdades para las mujeres o las diversidades en relación al acceso a sus derechos laborales, familiares, económicos, ¿sí? Garantizar la equidad de género busca de ninguna manera anular las diferencias, sino que esas diferencias no sean utilizadas en desmedro de ninguna persona, y principalmente potenciar, digamos, la mirada, resignificar la mirada y valorar, digamos, la participación histórica que hemos tenido las mujeres y las diversidades en la construcción, como todas las demás personas, de los aspectos socioculturales y de la ciudadanía, ¿no? Es fundamental, digamos, recordar en este sentido, si me permiten, que hay una jornada obligatoria que todas las instituciones deben realizar, debemos realizar, desde las instituciones educativas, que es la jornada Educar en Igualdad, que va anudada específicamente y puntualmente a este eje de la ESI. Es una jornada el 25 de noviembre, pero tiene una lógica que no se remite a solo ese día, sino una lógica de antes, durante y después, de repensar, como compartíamos en un principio, las lógicas institucionales escolares que antaño desdibujaban, digamos, la visibilidad de todas las personas, y lamentablemente asignaban ciertos roles, funciones y posibilidades a las mujeres y a los varones en tanto el sexo con el que habían nacido, ¿sí? O asignado al nacer. Así que bueno, la perspectiva de género y garantizar la equidad de género va en ese sentido. Bueno, y para continuar también como habilitando un poco más los otros 2 ejes que nos quedan, que son los que yo relacioné a los poemas de Águeda, que son cuidar el cuerpo y la salud, y también valorar la afectividad, mencionar que este eje de cuidar el cuerpo y la salud tiene que ver, digamos, con que en cuidar al otro, a la otra persona que tenemos al lado, ¿no? Y respetarla, y respetar su libertad de expresión, y cuidarla,
y desde el nivel inicial proponer el cuidado a partir de promover los hábitos del cuidado personal, que tiene que ver con eso, que también implica el hecho de cuidar la salud no solamente desde lo biológico, sino desde lo social, desde lo psicológico, promueve actitudes y prácticas que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Con esto, digo, nuestra área se llama políticas de cuidado y tiene que ver con esto, ¿no? De cuidar y de cuidarnos. Y después, con el eje valorar la afectividad, tiene que ver con esto de la integralidad, ¿no? Que hace referencia a la ESI, esto de poder sentirnos respetados y escuchados, tenidos en cuenta a través de los vínculos que vamos sosteniendo con las personas que nos vamos relacionando a lo largo de nuestras vidas. Y por supuesto que esto tiene que ver con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, ¿no? Que también desde nuestro lugar de adultos y adultas que habilitamos, cómo permitimos que esto suceda, qué clase de vínculos saludables queremos construir y que ellos construyan en sus relaciones, ¿no? Digamos, hablamos de solidaridad, hablamos de respeto, que de eso se trata. Es esto, es respetarnos, enseñar a esto, ¿no? Es como un ejercicio cotidiano. Estos poemas que Águeda nos ha compartido para hoy compartirlos con ustedes, a mí me llevaron como a hacerme unas preguntas y a escribir algunas cosas que me pasaron a mí como persona, que me atravesaron a mí, me interpelaron mientras los iba leyendo. Entonces, pienso esto. Los cuerpos que habitamos también duelen. ¿Los escuchamos o solo los sentimos? ¿Los callamos o los dejamos llorar? ¿Respetamos o sentir? ¿O vamos como tren bala apaleando el dolor como si no existiera? Desde las puertas de entrada de la ESI que hoy mencionamos, se aborda la educación sexual integral, ¿no? Suponiendo un proceso de construcción y de deconstrucción, ¿no? Permanente, posibilitando la habilitación de la palabra, esto que mencionaba hace un momento, que en este caso Águeda nos comparte de manera escrita, que requiere esto que mencionaba Cele, un trabajo compartido, integrador, que tiene que ver con nuestras propias experiencias previas, con lo que vamos construyendo en la cotidianidad, los saberes, y así como también dudas y temores, porque no sabemos, incertidumbres y debates que nos generan en nuestros grupos de pertenencia. Y pienso, ¿no? Cuando yo tomo esta puerta de entrada, que fue en lo que también me basé, cómo estas poesías, estos poemas, se ponen a merodear entre sí. Cuánto de todos los discursos y prácticas sociales ahondan en nuestro ser. Los mandatos, las normas y los estereotipos, ¿qué pasa con eso, no? Y de qué manera se ponen en juego nuestras propias creencias y nuestras propias experiencias con las de otras personas que nos rodean. ¿Cuáles son las representaciones subyacentes que hay en nuestro ser en cuanto a lo que significa ser y ser mujer, ¿no? Que no es poca cosa. Águeda, en uno de sus poemas, que se llama El útero no es un desierto, ella cuenta: cumplida la función reproductora, parecía un retiro en honda pasividad, pero sangra. Se actualiza albergando criaturas dañinas. Me hace llegar su voz. Y pienso, ¿cuánto de lo social involucra que nuestro útero sea o esté en nuestro cuerpo solo para reproducir o reproducirnos? ¿Existe un retiro? ¿Nos retiramos como algo que se usa y se descarta? ¿Algo que ya no sirve más? ¿Valoramos la afectividad? ¿Cómo nos vinculamos con los y las demás personas? ¿Cómo nos vinculamos con nuestro propio cuerpo? ¿Cómo éste se expresa? ¿A través del dolor? ¿A través de la alegría? ¿A través de las palabras? ¿Quizás de la poesía? ¿Cómo habilitamos ese sentir? ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo y la salud, no? ¿Qué mensajes recibimos
acerca de lo que es bello y de lo que no lo es. Y otra vez los mandatos, como en el verso. La vaciaron, decía mi madre, y las madres de su época. Tenía un tumor y la vaciaron. ¿Cómo llegamos entonces a creer o a creernos un envase, una cosa, algo que contiene y luego que contuvo se descarta? Qué hermoso. Me permito Dale. hacer un comentario. Gracias Fernanda. Quería agregar que además de estar encantadas de haber podido leer estos poemas, quería contarles a todas que Águeda nos ha sido tan generosa de compartirnos poemas inéditos que seguramente formarán parte de su próximo libro, que tienen que ver con el cuerpo, y algunos de esas líneas, esos versos, son los que ha retomado Fernanda para su análisis, digamos. Y también me permito explicar, ampliar algo que todas sabemos, pero me gustaría explicitarlo, que en esta tarde, en este encuentro, nos proponemos hacer este cruce entre ESI y literatura, como estamos dialogando, pero también dejar en claro que la literatura como tal, como para su enseñanza, es por sí misma importante y tiene sus saberes particulares. Asimismo, para la ESI y su enseñanza tiene, como estaban explicando nuestras colegas, sus saberes curriculares particulares, haciendo esa salvedad de que cada una es importante por sí misma. En esta tarde estamos haciendo este cruce entre ESI y literatura. Y a propósito de ello, les leo, chicas, acá un mensajito del chat que nos llegan comentarios lindos como qué regalo ese poema de Águeda. Otro comentario, felicidades por tantas palabras al viento. Haciendo alusión a ese poemario de Donde el viento. También otro comentario que nos dicen que bueno entretejer ESI y literatura. Por eso hacía esta salvedad, entretejer literatura y la ESI, teniendo en cuenta que cada una como tal tiene su importancia y particularidad. Sí, seguimos, Mariví, gracias. No, por favor, perfecto. Es verdad, nosotros proponemos esta conversación con la literatura porque es lo que nos gusta, es con lo que trabajamos con Luciana, es un gustito que nos damos, pero bueno, para abordar la ESI tenemos un montón de otros recursos y un poco por ahí va la pregunta para ustedes. ¿Cómo pensamos a la ESI desde una intencionalidad pedagógica? Bueno, un poco volver a lo anterior, ¿no? Contamos con los 5 ejes de la ESI, también compartimos también esto que nos comentaba Lu, ¿no? Digamos, ni la literatura es subsidiaria de la ESI, ni la ESI es subsidiaria de la literatura, porque nosotras desde nuestra área brindamos un montón de materiales, acompañamos y demás. Entonces no es que usamos la literatura para enseñar la ESI, sino que la ESI tiene sus propias, digamos, sus propios contenidos, sus propios saberes y demás. Y la literatura es aparte, digamos. Pero ¿qué pasa? La literatura tiene esto que nos hace pensar y nos hace sentir, y quizás aquello que no podemos poner en palabras, que nos mueve, es lo que nos hace reflexionar, y por eso nosotras quisimos como hacer este intercambio o este entretejido, digamos, entre lo que es la ESI y la literatura.
Y por eso vuelvo a retomar esto de las puertas de entrada, ¿no? Que para mí es como el punto nodal, como decía Cele hoy, esto de poder reflexionar sobre nosotros mismos y nosotras mismas, y cuán importante es en la construcción y la deconstrucción de nuestros pensamientos y de nuestros mandatos, y de qué docente queremos ser cuando estamos en plena vinculación con nuestros alumnos y alumnas, en todos los niveles educativos. Entonces, esto de poder repensarnos y pensarnos nos posibilita y nos habilita un montón de cosas, que las cosas no son quizás como nosotros lo teníamos pensado, y es un buen ejercicio esto de cuestionarnos, ¿no? Como decía Cele, bueno, ¿seguimos diciendo queridos padres o decimos familias? ¿No? Y ahí es como más inclusivo realmente, más allá de la práctica, desde lo discursivo, que es tan necesario, ¿no? Y tomamos en cuenta todo lo que tiene que ver con los componentes, digamos, de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, que es su familia, su contexto, el propio nuestro. Entonces, vamos como ahí. Y también, digamos, además de esta puerta de entrada que tiene que ver con la reflexión sobre nosotros y nosotras mismos, también tenemos a la escuela y la enseñanza, digamos, y también la escuela con la familia y la comunidad, y cómo todas estas cosas van irrumpiendo, por llamarlo de alguna manera, en lo que es cotidiano en las escuelas, ¿no? Gracias Fernanda. Sí, en este momento vamos a invitar a Águeda a que nos regale algunos de sus poemas. Así seguimos pensando y sintiendo a la literatura en clave de construirnos como personas y estar atentas y atentos a la ESI también. Águeda nos ha dicho en alguna entrevista: para mí el arte cura. Es así que, teniendo en cuenta que los ejes seleccionados son con relación con esta lectura de los poemas, que los seleccionados son valorar la afectividad y cuidar el cuerpo y la salud, le pedimos a Águeda que nos regale 2 de sus poemas acerca del cuerpo, y también le pedimos que nos comparta alguna pequeña reflexión de cómo te ayudaron a curar estos poemas, Águeda. Yo cuando digo que el arte cura es porque, digamos, el arte te habla directo a las emociones, ¿no? Entonces, cuando podemos de alguna manera vehiculizar las emociones, sacarlas, expresarlas, ahí empezamos a sanar, ¿no? Porque por ahí el cuerpo se enferma por lo que callamos, por lo que no podemos decir, por eso, ¿no? El útero no es un desierto. Le crecen malformaciones animadas, manchones grises avanzan sobre su geografía básica, enmascaran su olor. Cumplida la función reproductora, parecía en retiro, en honda pasividad, pero sangra. Se actualiza albergando criaturas dañinas. Me hace llegar su voz. Extirpar esa fauna interior, deshacerla, conjurarla en la hoguera. Una mujer sin útero seré. Eso no me define. Lo que me centra es la poesía, el ademán esquivo de la escritura. Una poeta desencontrada con la línea del poema. Esa soy. Es mi tragedia cada día.
Ahí estamos. ¿Uno más o...? Sí, sí, uno más, por favor. Así, porque este tiene que ver con los dos anteriores. Y habla justamente de un gran prejuicio, ¿no? La vaciaron, decía mi madre, y las madres de su época. Tenía un tumor y la vaciaron. Yo escuchaba conversaciones turbias, eran más gestos que palabras, mover de un lado a otro la cabeza, restregarse las manos, abrir la boca para dejar salir lo que no se sabía. ¿Era posible vaciar a una mujer, dejarla hueca como a una muñeca de plástico? Si la golpean con una cucharita, ¿retumbará como una caña? Hacerle una incisión a lo ancho del vientre, separar capas de grasa, músculo, abrirla como a una casa y sacarle de a uno los enseres, los muebles, las cortinas, la mesa rinconera, las lámparas. Tiempo pasó desde aquellas conversaciones espiadas. Tengo noticias, mamá. No estoy vacía. Solo me faltan unos pequeños órganos que ya no me servían para nada. Qué conmovedor escucharte, Águeda. Acá nos preguntan si lo que proponemos es utilizar a la literatura como disparador, ¿no? Y sí, puede ser como un disparador para hablar de eso y la literatura, pero bueno, seguramente ustedes nos contarán que hay otros recursos, que no es el único. Digo, en esto de que hablamos de la transversalidad de la ESI, desde que en la escuela lo abordamos de múltiples maneras y desde múltiples lugares, seguramente hay otros recursos. Si me permitís, Mariví, quería compartir un poquito lo que nos había pasado como equipo al leer a Águeda, que se lo compartimos el otro día al conocerla, y si Fer quizás me acompaña, bueno, la vuelvo a escuchar y realmente, como le decía el otro día, dan ganas de abrazar, ¿no? Sus palabras, sean sus sentires o lo de muchas personas más, mujeres, y también en ese sentido es que compartimos que la ESI también va por ahí, es decir, hay episodios que irrumpen, ¿sí? Como decía Fer, como puerta de entrada en las instituciones, que pueden tener que ver con esto, digamos, la literatura también nos puede acercar no solo como un recurso para el aula, articulado con intencionalidad pedagógica, en un por qué selecciono ello para llegar a qué propósito y a qué objetivo pedagógico, pero también en el escuchar las voces de los y las estudiantes, como de nosotros y nosotras como colegas, en este hacer y rehacer, ¿sí? La historicidad y la institucionalización de la ESI, pero estar predispuestos y predispuestas como lo estamos, no tenemos dudas, como docentes a escuchar las distintas formas de expresarse y justamente sus deseos, sus inquietudes, que seguramente si las plantean en la escuela quizás por diversos motivos en otros lugares no pudieron o por diversos motivos no pudieron ser escuchados o escuchadas, y la ESI va también por ahí, para que cuando esas voces de distintas maneras aparezcan, emerjan, no siempre sea algo que irrumpe, sino podamos plantarnos, posicionarnos y saber que tenemos normativas y recursos, como vos decías, audiovisuales, escritos de nación, de provincias, de otros ministerios que acompañan y producen también a nivel público y avalado materiales para que la ESI tenga una llegada crítica, constructiva y deconstructiva a la vida cotidiana, ¿no? Frente a estas preguntas que podríamos deducir de los escritos de Águeda que hoy nos ha compartido y que estremecen y que, vuelvo a decir, implican compartir en red, ¿no? Estar acompañados y acompañadas. No sé, Mari, si compartimos un poquito cómo acompañamos desde políticas del cuidado a los equipos de gestión de las instituciones educativas, fundamentalmente,
cuando nos hacen llegar sus consultas, en articulación con los niveles, por supuesto, del Ministerio. Acompañamos orientando y sugiriendo en relación a lo que los equipos de gestión se plantean realizar desde la ESI y otras políticas del cuidado en relación a distintos y distintas destinatarios y destinatarias, como estudiantes, familias, grupos de docentes y demás. En este caso, Mariví está compartiendo flyer informativos de distintas temáticas que se comparten y socializan, visibilizan en Instagram y Facebook del Ministerio por mes, digamos, hay temáticas mensuales, se especifican luego conceptos, específicos por semana en relación a esas temáticas, ¿sí? La idea es la llegada a toda la comunidad en un lenguaje sencillo, con imágenes claras, vuelvo a decir, para acompañarnos a pensar, ¿sí? La idea es rearmar pensamientos y, bueno, estar ahí principalmente para garantizar el derecho a la ESI. Por ahí también lo que habíamos, algo fundamental, digamos, que tiene el Ministerio de la Provincia de La Pampa, es que resignifica constantemente y produce materiales específicos para los diferentes niveles y modalidades, como los que les compartíamos hoy, para la jornada de Educar en Igualdad, cuyo día, digamos, de visibilización es el 25 de noviembre. Hay disponibles en el sitio web del Ministerio, en el área de políticas de cuidado, propuestas actualizadas con recursos para utilizar en una lógica de antes, durante y después, ¿sí? En el antes, de pronto, con esta revisión de la vida institucional, los roles y funciones que se asignan, las formas de nombrar, de decir, y bueno, repensar cómo ese decir y hacer hace también la existencia de todos y todas quienes participan en la escuela, ¿no? También el área retoma por diversas vías, además de las consultas y voces de los equipos de gestión y de las otras áreas educativas, digamos, que acceden desde un trabajo corresponsable, trabajamos para que lo que se difunde sea con información veraz, actualizada, para que llegue a todas y a todos. En este sentido, durante este año, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? El Ministerio de Salud se está elaborando una multiplataforma a partir de foros de jóvenes y adolescentes de escuelas de toda la provincia. El foro se llama Es con Vos, y la idea es también allí ir volcando el proceso, información clara, accesible, recursos de acceso, de pedidos, digamos, de ayuda, de acompañamiento en distintas situaciones. Eso digamos, es muy significativo, digamos, retomar la voz directamente de los y las estudiantes. Por otro lado, también en relación a articulación con la Dirección de Transversalidad para la Educación Inclusiva, se ha comenzado con un ciclo de conversatorios de ESI, por ejemplo, primero fue ESI, Educación Inclusiva, desde una perspectiva de derechos, todo esto también siempre acompañado con equipos de ESI Nación. Y otra línea también muy importante son las asesorías en salud integral, para escuelas secundarias, que justamente tienen que ver con un dispositivo de articulación entre salud y educación para disponer espacios, digamos, confiables y seguros de escucha activa, de consultas de jóvenes y adolescentes, y comenzar a disminuir y en buena hora eliminar las barreras de acceso que los chicos y las chicas se encuentran lamentablemente aún cuando necesitan acceder al sistema de salud por diversas cuestiones. Entonces se intenta, digamos, acompañarlos y fortalecer su autonomía para ejercer ese derecho, ¿no? También el Ministerio hace unos años implementó y llevó adelante también con materiales de creación propia, digamos, trayectos formativos virtuales para docentes de todos los niveles, en los cuales en foros se retomaba o se horizontalizaban, digamos, herramientas y estrategias, desafíos y fortalezas de las instituciones educativas de la provincia, y a partir de allí, bueno, se triangulan las redes para fortalecer, sostener lo que haya que sostener y revisar y fortalecer lo que se necesite. También, bueno, lo que se hace desde el área es retomar las experiencias educativas expresivas de diferentes políticas del cuidado, se retoman, digamos, desde el área y se visibilizan para que todas las escuelas las puedan utilizar, digamos,
resignificar y visibilizar a las propuestas que docentes, equipos de gestión y estudiantes van realizando en cada una de las escuelas. Digamos, de la mano de la producción de materiales y de la difusión y la cercanía a diferentes actores de la comunidad, hay en las escuelas y disponibles también en el sitio web, por ejemplo, trípticos para familias, para docentes referidos a qué es la ESI, referidos a los contenidos a enseñar por nivel, para que las familias, la comunidad puedan comprender que los saberes y los contenidos se enseñan en orden progresivo, ¿sí? Que lo que se enseña tiene que ver con el sentir, el acontecer de esa etapa evolutiva, y que siempre va a una perspectiva de derechos para respetar los derechos, respetar la intimidad, reconocer las partes del cuerpo con el nombre que son, saber e intentar fortalecer la autonomía para pedir ayuda en situaciones de vulneración, ¿sí? Y siempre va en pos de los derechos la ESI, nunca en desmedro de ellos. Gracias Celeste. También aprovecho para seguir reflexionando y comentando así en conjunto que nosotras nos permitimos seleccionar y de esta manera recomendar la poesía tan hermosa de Águeda, haciendo la aclaración que la selección que hemos realizado está más orientada a un nivel, digamos, de nivel secundario en adelante, por la temática que aborda. Entonces, también quería hacer explícito esto, y que si fuera pensada una propuesta de enseñanza, contemplando los saberes de la ESI y contemplando los saberes propios que tienen que ver con la potencialidad estética propia de la literatura, tienen que tener en cuenta el nivel que se selecciona y la intencionalidad pedagógica, como decíamos. Por eso es que quizás haríamos para otro nivel educativo otra selección de textos literarios. En esta tarde, y desde hace unos días, les contamos, venimos trabajando con esta propuesta, con esta invitación a reflexionar y también a sentir a partir de la hermosa literatura que nos regala Águeda, como una invitación a la poesía, nada menos que a la poesía de mujeres y a la poesía de autoría pampeana. Todo esto es una invitación. Sabemos que se trabaja en las escuelas, solamente que nosotras hacemos nuestro aporte, nuestra invitación, junto con Maribí, desde la biblioteca pedagógica, en mi caso desde el plan de lecturas. Tenemos esta tarea que por otro lado nos encanta llevar adelante, y tenemos este lujo de recibir a Águeda, de escucharlas a ustedes con tanta pasión, tanta juventud y tanta sabiduría también para compartir. Así que muchas gracias. Y se nos ha hecho cortito, así que vamos a ir con la última partecita de nuestro encuentro. Si quieren, las invito a saludar, porque luego nos quedamos con el regalo de escuchar otro poema de nuestra querida poeta Águeda Franco. Bueno, Maribí, Luciana, y bueno, a toda la comunidad que nos haya podido acompañar. Y bueno, la verdad que es un placer trabajar desde el Ministerio articuladamente para llegar a la comunidad toda, que es el objetivo, y el objetivo de que vamos por más ESI en La Pampa, como siempre.
Bueno, también agradecer esta participación que nos han dado y que hemos aceptado, como dijo Cele, tan humildemente. A mí es, digamos, algo que me encanta, me apasiona. Las poesías de Águeda me han como hecho reflexionar y pensar en un montón de cosas, bueno, que creo haberlo podido expresar. Espero que haber podido transmitir lo que a mí me generó y lo que me genera tanto la literatura como la ESI. Para mí es como dice Águeda, el arte cura y la literatura es un arte y la ESI otorga derechos y eso me parece que es fundamental, digamos. Es todo un gran proceso de cambio en este momento y de aceptación y demás, y poder aprovechar y tener estos encuentros que también, ¿no? Como dice Cele, nos posibilita el ministerio, digo, es enriquecedor. Como equipo, que pudimos trabajar en conjunto y conocer a la autora, una autora pampeana. Me parece, sí, riquísimo y estoy súper agradecida de haber compartido este momento, esta conversa con ustedes. Mariví, ¿querés saludar? Sí, por supuesto, agradecerles a Celeste, a Fernanda, a Águeda por compartir este tiempo, no solamente este rato que nos vieron, sino todo el trabajo que estuvimos haciendo para que esto salga de la mejor manera. Así que bueno, gracias por ese tiempo que compartimos y estamos a disposición para seguir trabajando cuando les parezca, cuando quieran. Fue una muy grata experiencia, así que gracias y saludos para todos los que están mirando también. Escuchamos, tenemos el gusto de escuchar a Águeda que nos regale su poema. Bueno, yo también estoy súper agradecida de haber participado, de que me hayan invitado realmente, y de ver con qué compromiso, con qué pasión trabaja este equipo y cuánto trabajo hay detrás, porque para que pueda salir esto hoy hubo mucha planificación y mucho trabajo previo. Realmente Luciana y todo el grupo, un trabajo excelente. Así que me despido con un poema. Sin anestesia hay que arponear la mama antes de operar. Clavar arpones en crudo, tomar una radiografía. No quedaron tan cerca del tumor. Sacar arpones y volver a clavarlos. La placa muestra que hay que hacer otra corrección. Desclavar y clavar. Arponear. Ahora sí, tumor cercado. Los orificios que dejan los arpones resuman gotas blanco-amarillentas. En silla de ruedas voy a cirugía. Con el traqueteo los arpones tiemblan. Mi teta, una ballena blanca, en un perdido mar helado que congela el deseo. Gracias. Gracias Águeda, gracias equipo, y con esto nos despedimos. Gracias.